Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo tan especial que tú nos permites, Señor, en plena libertad, estudiar de tu palabra. Háblanos a través de estos capítulos, de estos versículos. Enséñanos, Señor, qué debemos de cambiar. A veces pensamos que estamos en lo correcto, o a veces no nos damos cuenta qué debe ser lo correcto. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones y uses mi vida, Señor, en este momento para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Para entender un poco el contexto, en el libro de Génesis tenemos un personaje que muchos conocemos, Adán y Eva. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, Dios los creó en una buena relación con Él. La palabra de Dios nos muestra que la relación era buena, perfecta, tenían momentos únicos, pero hasta que entró el pecado. Y luego surge otro hombre ayudando a entender el proceso por el cual nosotros hoy estamos viviendo, Noé. Noé, en el arca de Noé, ustedes todos, la mayoría conoce, se queda con 8 personas y de allí podemos saltar hasta Abraham. Dios decide ayudar al hombre, otorgarle salvación. ¿Cómo podemos rescatar aquello que ya se rompió? La relación con él. De Abraham le dice que le va a dar un hijo y se llama Isaac. Luego de Isaac viene Jacob. Jacob es cambiado su nombre por Israel, y de Jacob salen de sus 12 hijos y sus nietos salen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus, llamado Israel ahora como país, llegan a Egipto por José, y luego en Egipto son esclavizados por el faraón. Luego salen de ahí y otro personaje es Moisés. Moisés los saca de Egipto y luego están por conquistar la tierra, y ahí es donde surge Josué. Josué, esta etapa la que vamos a conocer como la etapa de los jueces. Por 300 años Dios levanta jueces, levanta 13 jueces. Dentro de esta etapa de los 13 jueces surge el libro de Ruth y Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7, es Samuel el último juez. Dios levantaba líderes que en un momento eran necesarios porque una nación invadía o esclavizaba a su pueblo Israel. Después de esto, el pueblo pide un rey, y esta etapa la vamos a conocer como la etapa de la monarquía unida. Surgen 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Ya hemos estudiado la historia de Saúl, ahora estamos estudiando la historia de David, que está en Samuel, hasta esta Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11, va a ser la etapa de la monarquía unida. Monarquía unida porque las 12 tribus, Israel se mantenía unida. Ahora vemos en este momento David gobernando sobre todo Israel. Él hace esta mezcla de ser el político, el rey, y traer el poder religioso, trae el arca a Jerusalén. Hemos estudiado esto y ahora él hace algo diferente al anterior rey, a Saúl. Saúl se olvidó de Dios, él quiere poner a Dios en primer lugar. Es posible tener políticos con principios cristianos, o es posible gobernar un país teniendo principios cristianos. Por supuesto, David lo enseña, pero como les dije, este tema de política y religión, o política y cristianismo, ya hemos estudiado hace 2 semanas y está grabado si lo desean revisar. ¿Qué pautas debería de tener una persona que quiere participar en política hablando cristianos, ¿no? Luego viene la etapa de la división. En este momento, el rey Salomón, hijo de David, hace las cosas mal. El reino se divide y luego quedamos en el norte, se conoce como Israel, y en el sur se conoce como
Judá. Lamentablemente el año 722 los asirios conquistan, terminan esas 10 tribus que quedaron en el norte, y es por eso que la carta de Segunda de Reyes solo se refiere al reino del sur, es decir, Judá. Judá todavía queda unos años más, unos 100, y el año 586 los babilónicos, este nombre Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Ahí donde entra Daniel y todo. Esto es más o menos una idea de lo que vendría a ser el Antiguo Testamento. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, para que se ubiquen el tiempo, la época y el contexto en el cual vamos a estudiar Segunda de Samuel, capítulo 8. El título de este capítulo sería David el Conquistador. ¿Por qué? En el capítulo anterior Dios hace un pacto. Dios busca a David, le dice, voy a hacer un pacto con tu casa y siempre te voy a bendecir y voy a derrotar a tus enemigos, y vamos a ver cómo lo hace. Así que este capítulo está dividido en dos partes. Del 1 al 14, David conquistando. Del 15 al 16, David reinando. Y a medida que yo voy pasándole las diapositivas, van a salir los títulos de las divisiones de cada párrafo que vamos a estudiar. Dice el versículo 1. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá, territorio. ¿Quiénes son los filisteos? Para poder entender rápidamente, hay una historia muy conocida por nosotros, ¿no? Un filisteo gigante que se enfrentó con David. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Goliat. Goliat, este filisteo, siempre amenazaba al pueblo de Israel, y ya conocemos la historia, pero el pueblo de Israel siempre fue un problema, siempre actuaron como enemigos, siempre estaban subyugando al pueblo de Israel. Ahora las cosas se invierten, es David quien conquista y los subyuga. Versículo 2, también derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel a los que cabían a lo largo de 2 medidas, los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Ahora tenemos otro pueblo, moabitas. Es curioso la forma en que la guerra se desenvolvía en ese momento y cómo mataban o eliminaban a sus enemigos. Pero ¿qué conocemos de Moab? Moab, más conocido, tenemos a Ruth, Ruth la moabita, es decir, como la abuela o la tatarabuela, no sé, ¿no?, de David. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué tuvo que eliminar si eran casi parientes o familias? Miren, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3 al 4, David envía a sus padres, a sus familiares, para que se vayan a Moab, porque Saúl quería matarlos. Una fuente extrabíblica, o sea, no bíblica, dice que los moabitas pasó un tiempo y los mataron a toda su familia porque no se sabe más. Quizás en represalia de esta, entonces él termina y los subyuga y venga así a su familia. Versículo 3. Además, David derrotó ahora a los sirios. Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-Ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. Versículo 4. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. O sea, vemos David conquistando reinos y haciendo muchas cosas. Versículo 5. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló 22,000 de ellos. Versículo 6. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el texto dice, el Señor le daba la victoria. Esto es muy interesante, porque vemos ahora al David conquistador, teniendo aquella promesa que Dios le dijo, yo voy a derrotar a tus enemigos, y el texto lo vuelve a repetir. Y en todo esto hay el factor divino y el factor humano. Dios dijo, yo te voy a bendecir, pero no es como que David se quedó de brazos cruzados y decir, bueno, entonces que Dios elimine a todos mis enemigos de una vez. No, David tenía que pelear sus batallas, David tenía que sudar o morir muchas personas en la batalla, porque así es la guerra. En todo esto también es lo mismo para nosotros.
Dios nos dice que nos va a bendecir o nos va a cuidar o nos va a proteger. Hay muchas promesas, pero también todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es curioso, a veces hay personas que dicen, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Amén. Entonces vamos a las 10:30 de la noche por la calle 2 de Mayo. Ustedes saben que esta calle de Arequipa es llena de drogadictos y delincuentes. Dios me cuida. Esa sería imprudencia. Porque la verdad es que tiene que haber el factor humano. Dios quiere bendecir, pero si te dice hablar de forma económica, pero también tienes que trabajar. O sea, David era el conquistador, pero él era un estratega, un capitán, un guerrero. Él estaba peleando sus batallas, seguramente morían muchos soldados. Pero el texto dice, en todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. Versículo 7, en cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Es curioso porque dice que anteriormente se llevaban este tipo de escudos de puro oro, hermanos, ¿no? Solo porque ellos no peleaban, solo mostraban nomás su forma de poderío, de señorío. Yo quisiera encontrarme uno de estos nomás un día, hermanos, para la obra del Señor. Bueno. Versículo 8. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebaj y Berotai, poblaciones de Hadad-Ezer 9. Tou, ahora David conquista y somete a otros pueblos. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer 10. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce. ¿Quién es este Tou? Era también enemigo del otro enemigo del sirio, ¿no? Y como tenemos una frase, el enemigo de tu enemigo llega a ser mi amigo. Algo así es, ¿verdad? Entonces se hizo amigo de David y dijo, mira David, realmente qué bueno que lo has eliminado, y le llevó objetos. Esto es parte de lo que Dios estaba bendiciendo a David. Y David está consolidando su reino con dinero, con terreno, con poderío, con conquistas en guerras y todo esto. Versículo 11. Los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. Y ahí va la diferencia, porque David no está agarrando y diciendo, tenemos más plata, ahora vámonos al mall, ¿no? O vámonos a comprar eso. David lo consagra al Señor, o sea, dice, vamos a usarlo para la obra del Señor o para el reino. Versículo 12, ¿qué otros pueblos conquistó? Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. Todos esos pueblos al final son conquistados. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. Ya sabemos quiénes, los moabitas hemos visto un poco, los filisteos, amonitas y los amalecitas eran pueblos enemigos igual de Dios, del pueblo de Dios, y siempre estaban en conflictos y en peleas. Todos estos vienen de los hijos de Noé. Pero Edom es curioso, porque Edom significa rojizo o rojo, y es de su hermano de Jacob. ¿Saben quién era? Esaú. Esaú era un pelirrojo, ustedes saben esa persona, el colorado, ¿no? Ya ves medio colorado, pero él era pelirrojo, hermanos. Y entonces, como con sus primos también se hicieron enemigos, al final, esto es parte de la historia, pero lo que importa aquí es que David los está subyugando. Dice el texto, la fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. Increíble, ¿no? Por eso es que Crónicas decía que no iba a construir el arca porque mucha sangre se había derramado de sus manos. Versículo 14. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, ¿qué dice el texto, hermanos? El Señor le daba la victoria. Otra vez, Dios bendiciendo, pero él esforzándose. Dios protegiéndole, pero él cuidándose. Dios cumpliendo su promesa, pero él haciendo también su parte. Siempre vamos a encontrar esto en la palabra del Señor. Pero ¿qué quería decir con tributarios? Básicamente ustedes conocen este término, es como los impuestos
el dinero que hoy día nosotros también damos al gobierno, un porcentaje, 18%, impuesto a la renta, impuesto predial, impuestos por todos lados, ¿verdad? Esos impuestos, ¿por qué Dios quiso que se le dé a David? Porque era importante. A Saúl le ordenó, mata a todos los amalecitas, pero él tenía que fortalecer su reino y era mejor tener vasallos o personas que den tributo mensual para que su reino empiece a crecer. Ahora, esta es la segunda parte de este capítulo, versículo 15 en adelante. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. David es un gobernante, David es autoridad, David es un líder. Y si tú estás hoy en liderazgo, si tú estás hoy en autoridad o estás en parte de lo que es el gobierno o supervisor o jefe de una empresa, una institución, miren, no hay nada mejor que gobernar o liderar con justicia y rectitud. Hermanos, si el gobierno o los gobernantes hicieran su trabajo con rectitud, si lo hicieran con justicia, nuestro país sería diferente. Hoy estamos viviendo una crisis en Latinoamérica única. No lo hemos vivido antes, hermanos, en la historia. Nuestros hermanos de Chile, ustedes han visto los videos por las redes sociales o las noticias. Hay más de 20 muertos por simplemente algo pequeñito. Si podríamos decirlo, se subió el pasaje 50 centavos, pero fue algo que detonó, la sociedad está enardecida y a veces ni siquiera saben por qué están ahí. Pero nuestros gobernantes, nuestros países en Sudamérica, es increíble que los últimos 4 presidentes de nuestro país, del Perú, acusados en cárcel o con juicios. Hace poco, en las últimas elecciones, personalmente yo digo, no, ya pasó, voté por Hilario. Ustedes dirán, ¿quién es Hilario? No sé si se han acordado de Hilario. Un cristiano, estudió teología, pero tiene más de 14 años de experiencia fuera del país. Tiene un currículum, para mí era el adecuado. Cuando uno leía su plan de gobierno decía, wow, qué increíble. Pero nunca llegó ni al 5%. ¿Por qué? Ya sabemos. No tenía el apoyo a veces de dinero ilícito y tampoco mentía bien. Porque al final los últimos gobiernos, el que miente mejor, esto es lo curioso y lo triste, ¿no? Que el que miente mejor llega a ser autoridad, llega a ser el próximo gobernante. Pero qué diferente sería el gobierno y los gobernantes si lo harían su trabajo con justicia y rectitud. Pero más que quejarnos nosotros de la sociedad, los cambios se producen en nosotros y nosotros podemos influenciar a otros. Por eso te decía, si estás en liderazgo, si estás trabajando en un cargo que te ofrece también la oportunidad de gobernar o estar encima de otras personas, hazlo con justicia, hazlo con equidad, hazlo con rectitud, hazlo con integridad, hermano. No podemos quejarnos del sistema cuando nosotros venimos a ser parte del sistema. Es tan triste porque hablan de corrupción, pero cuando tú vas al mercado te dan, en vez de 1 kilo te dan 900 gramos y se están quejando de corrupción cuando el mismo pueblo es corrupto, pues. Pero nosotros como cristianos tenemos el deber de actuar en justicia y rectitud. Por esto debemos de luchar, hermanos, por hacer lo correcto, siempre. Hacer lo correcto, porque esto agrada a Dios, porque no hay autoridad sino aquella que Dios ha puesto en nuestro contexto. David lo hizo y David por esto también es un hombre conocido conforme al corazón de Dios, porque Dios es justo, porque Dios es íntegro, recto, o sea, Dios ama que nosotros podamos actuar de esa forma, porque eso le da la gloria a Él. El capítulo 8 termina de la siguiente forma. David organiza su reino. Versículo 16. Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, que era secretario. Miren cómo organiza su ejército, secretario. Vamos a seguir viendo versículo 17. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era
el cronista. Todos estos nombres, aquellos que van a tener hijos pueden usar para, si quieren poner nombres bíblicos, ¿no? Ahitob le pueden poner. Sadoc. 18, Benaías le puedes poner, ¿no? Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos. Esos son pueblos, no le vas a poner quereteo tampoco, ¿no? Pero eran subyugados, pueblos, pero el asunto es que los hijos de David, ¿qué eran? Ministros. Un pueblo no se puede gobernar solo, tenía que armar su organigrama, lo podríamos decir, y es igual en la iglesia. En el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de que nosotros somos un cuerpo, para entender esto del organigrama, ¿no? Somos realmente, hermanos, miembros de un solo cuerpo. Y esto hay que entenderlo bien, porque tienes que buscar tu lugar y encontrar tu lugar y servir en tu lugar, que es el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, ¿qué pasaría si mi mano fuese mi enemigo? ¿O qué pasaría si el cuerpo fuera solo ojo? He visto una película que se llama Monster Inc. ¿Han visto? Hay un hombre, es un puro ojo, qué feo, ¿no? Es un ojo con patas. Sería deforme. Pero imagínate si tu mano fuese tu enemigo, ¿no? Y tú quieres comer, hoy día hay un almuercito, un espagueti con rojo, tallarín rojo con su salsa huancaína, y estás de hambre y quieres comer y tu mano como es tu enemigo, y tú dices, qué difícil que el cuerpo se divida. O algunos que quieren que su uña no esté sola por ahí andando su dedo o su pie de noche, ¿no? ¿Y dónde metería el pie o la pata? Es que hoy muchos no tienen esta idea. Hoy usamos una frase para que se pueda entender mejor, se llama trabajo en equipo. La iglesia es un equipo, el matrimonio es un equipo. Porque algunas personas dicen, no, yo hago mis cosas solas y nunca hablo, nunca comunico, no hago nada. Y quieren hacer sus cosas, su ministerio solo. Hay que entender, hermanos, que somos un cuerpo y David nos da una idea. Hay una organización y hay un trabajo en equipo. Pero qué difícil, hermanos, a veces es trabajar con personas que no tienen esta mentalidad. No quieren trabajar en equipo. Se sienten como los llaneros solitarios, como diríamos, ¿no? O los que quieren hacer sus cosas solas. No es idea ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y cuando trabajamos en equipo, hay principios, ¿no? Formar, capacitar, entrenar, fortalecer, pero los equipos tienen aprendices llamados discípulos. El Señor mismo nos enseñó, agarró 12 hombres, los discipuló, los formó, los capacitó, los envió, los entrenó de 2 en 2, después los fortaleció cuando Él estaba a los últimos 40 días de irse. Igual es en la iglesia, tenemos de tener discípulos. Somos resultado de algunos discípulos. ¿De quién? De los discípulos de los discípulos. Esos discípulos tuvieron discípulos, pero todos trabajaban como un cuerpo, como un equipo, y aquello que nos enseña David también, hay que organizarnos, hermanos. El capítulo 9 va a hablar ahora de David el compasivo. Es interesante este contraste que hacen estos últimos 3 capítulos el escritor. En este momento es Natán escribiendo. Primero fue Samuel, ahora Natán escribiendo la carta de Samuel. ¿Cuál es el contraste? En el capítulo 7 vemos a David que quiere construir una casa, un templo para Dios. Nadie le dijo que lo haga, pero él le da la idea al profeta y el profeta dice, bueno, hazlo, pero al final dice, tú no lo vas a hacer, le dice Dios. Tuvo el deseo, tuvo el corazón de hacer algo. Ahora lo vemos conquistando, pero ahora vamos a ver el otro lado. ¿Por qué David llegaría a ser ese hombre, llamado ese hombre, conforme al corazón de Dios? David el compasivo. Este capítulo también está dividido en 2 partes. Del 1 al 4, David es compasivo con la casa de Saúl. Y del 5 al 13, David es compasivo con Mefiboset. Vamos a leer el versículo 1. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. David tiene siempre la iniciativa, hermanos. Averigua, investiga, ¿hay alguien? Ahora tiene un deseo personal. Miren, y esto es interesante porque cuando mi relación con Dios es restaurada,
mi relación con mi prójimo es restaurada. Si mi relación con Dios está rota, la relación con mi prójimo está rota. Es decir, si yo amo a Dios, tengo que amar y debo de amar a mi prójimo. Hoy por eso está la sociedad como está. Como su relación con Dios no está bien, no les importa lo que les pasa alrededor a su prójimo. No les importa lo que pasa a la sociedad. Por eso David dice ahora, quiero hacer algo por Dios. Ahora quiero hacer algo por mi prójimo, porque no puede existir relación con Dios si no estás bien con tu prójimo. Juan mismo dijo esto, ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios, pero odias a tu hermano? O sea, no tiene coherencia. David averigua y dice, ¿hay alguien? Hice un pacto, David hizo un pacto con Jonatán. Le dijo, yo voy a cuidar siempre los tuyos. Ahora me acuerdo, estoy en el poder, estoy en la cima. Esto es diferente porque a veces los políticos, las autoridades cuando están en la cima, ¿qué hacen? Se olvidan de todo. Pero David era diferente, por eso digo, aprendamos cómo podemos gobernar o liderar o dirigir si estamos en un cargo, en posición. ¿Y qué sucedió? Versículo 2. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. Y ahí tenemos a Siba. Le saqué la foto. No, mentira. Siba, Siba es de una serie que se llama El Rey David. Si quieren saber cómo se puede tener esa serie, hablen con Dorquitas, ¿no? Es una serie brasilera que es muy interesante. Hay una productora que ha sacado la historia de David, la historia de Ruth, la historia de Sansón. O sea, ayuda mucho a cómo entender la palabra. Entonces es Siba. Y el versículo 3 dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo, pero está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y qué será que está tullido, hermanos? Lisiado, básicamente es una persona con una discapacidad. Y no con necesidades especiales, ¿no? Ya se ha discutido este tema de forma internacional. ¿Qué nombre vamos a poner? No es persona con una discapacidad. No discapacitado tampoco, ¿no? Sino una discapacidad. ¿Cómo llegó a estar así? Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años. Esos son versículos anteriores. Llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. 5 añitos, ¿no? ¿Cómo sucedió? Bueno, no dice, por antes se cayó de un segundo piso, pero ya que estoy hablando de la serie muestra que cuando están escapando y todos están en esa desesperación, la nodriza lo está llevando y se le cae el niño y encima le cae una carreta con muchas cosas de otra persona que estaba escapando que le destruyen y lo destrozan los huesos y queda en esa discapacidad. Versículo 4. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel, le dice Siba. Versículo 5. Entonces el rey David, ¿qué hizo, hermanos? Mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ojo con esto, hermanos, y le he remarcado. Mandó a buscarlo. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién tiene el deseo de ayudar? ¿Quién tiene el deseo de buscar, de hacer algo bueno? David. Y como David es un tipo de Cristo, es la misma idea que nosotros hoy deberíamos de tener de la salvación. Nosotros seríamos ese Mefiboset espiritual, que nadie daba un peso por nosotros. Pero Dios tomó la iniciativa, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nosotros, ponte a imaginar, miren, ahí tengo una foto, Mefiboset. ¿Cómo es una persona con discapacidad? Yo no sé si tú tienes experiencia de haber estado con una persona con discapacidad. Yo he estado 4 años trabajando, sirviendo
con Johnny and Friends, el ministerio, y 7 años como voluntario, he conocido muchas personas con discapacidad, con parálisis cerebral, con distrofia muscular, personas que usan pañales teniendo 30 años, 35 años, 40 años. Y cuando los traían y dicen que los limpiaban, para nosotros los primeros encuentros con mi esposa eran como un olor diferente, una forma de hablar diferente, las historias que contaban, cómo tenían que darles la comida. O sea, si te pones a pensar, Mefiboset, si ya eran 5 años y ahora David había llegado al trono, habían pasado 13 años desde que lo habían ungido y ahora unos años más, estamos hablando que tendría unos 25, 28 o 30 años viviendo de esta forma, sin tener a alguien que pueda hacer algo por él, sin recordarse en ese tiempo ser un mendigo, ser una persona con discapacidad era señal de maldición y la gente lo menospreciaba. Hoy en nuestra sociedad se habla de la inclusión social. Han visto ahora por el municipio, en algunos centros comerciales, tenemos personas con discapacidad, con su silla de rueda, con motorcito y todo. ¡Qué bueno! Pero en ese contexto no lo querían ni ver y tenía que comer las migajas, las sobras, porque no podía ni trabajar. Pero David tuvo la iniciativa de buscarlo. David fue, mandó a traerlo. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, hermanos. Nadie me quita a mí la vida, dijo el Señor. Yo la ofrezco, yo la doy. Tú y yo, sin Jesús, no tenemos esperanza. No merecemos nada de lo que Dios podía hacer o darnos. Estábamos así espiritualmente. Hoy muchas personas también están así. Y aunque ellos no se dan cuenta, hoy su situación espiritual es la misma. Delante de Dios son enemigos. O sea, si tú pensabas, no querían verlo a esa persona con discapacidad, es igual. Dios mira al hombre con pecado y dice, son enemigos delante de Dios. ¿Qué sucedió? Versículo 6. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. Pongámonos en el caso de Mefiboset. Si nos ponemos a estudiar un poco más, no es normal que un rey tenga buenos deseos o buenos sentimientos hacia el hijo del rey que salía. Lo tradicional y lo normal era que si otro rey, porque no era parte de su familia David, entraba en el reino, toda la familia eran asesinados. Eso era lo normal, para que no se levante un día y le quite el reino. Y quizás en la mente de Mefiboset diría, yo no sirvo para nada, ¿no? Y mejor estoy escondido a que me descubra quién soy. Pero llegó el día que lo descubrieron, lo fueron a buscar. ¿Qué pensaría Mefiboset? Me llegó la hora. Ahora sí, me matan. Después de años de esconderse, después de años de salvarse, siquiera, bueno, estoy vivo, pero comiendo, aunque sea las sobras de la comida de algún lugar. Y es por eso que en el siguiente versículo, David lo mira y le dice, no temas. Se imagina ese rostro, ¿no?, lleno de temor, y dice, no temas. Pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Hermanos, si alguna vez han escuchado de alguien que se sacó la lotería, era para Mefiboset esta misma noticia. Y esos sentimientos encontrados, ¿no? ¿Le creo o no le creo? De la noche a la mañana. Estar así, miren lo que le dice. ¿Sabes qué? Vas a tener ahora beneficios. Y parte de esos beneficios te voy a dar dinero, tierra, bienes materiales. El que no tenía nada, de un momento a otro, tiene mucho. Ahora te voy a dar honor, porque no era así nomás sentarse en la mesa del rey.
te vas a sentar en mi mesa. Hay dos cosas que nosotros necesitamos ver. Uno es la compasión de David. La compasión por aquellas personas que están en una discapacidad. Hoy a veces nos olvidamos esto, hermanos. A veces somos indolentes a las necesidades de personas que hoy no se pueden valer por sí mismos. Me cambió la vida cuando conocí el ministerio de Joni and Friends. Y es por eso que nosotros usamos 2 programas, hasta 3 algunas veces hemos usado, de los 10 programas que tiene Joni and Friends. Uno de ellos, con el grupo Lucas trabajamos, lo hemos llamado el proyecto Mefiboset. Todos, a fin de año, ya viene Navidad, juntamos dinero, pedimos dinero de otros amigos con el grupo de jóvenes profesionales y llevamos al orfanato que está aquí en Arequipa, en Sabandía, donde hay 32 o 34 niños con discapacidad que han sido abandonados en los hospitales por sus propios padres por su discapacidad. Algunos han sido encontrados en basureros, algunos han sido encontrados enjaulados, porque los han tenido como animales. Pero nosotros vamos y buscamos. Tenemos la cena Lucas, que es una cena navideña, y siempre que invitamos, porque hacemos la invitación personal por teléfono, las mamás o el papá nos dicen, ¿por qué a mí? ¿Me conoce? ¿Por qué me está invitando? ¿Cuánto hay que pagar? Y a veces vienen y creen y no lo creen, están comiendo, ahí está su pavo, riquísimo su pavo, y están pensando, ¿nos van a vender algo? ¿No? Algo debe haber, porque no puede creerse en este mundo en pleno 2019 que haya compasión, hermanos. Pero nosotros necesitamos ser compasivos porque nuestro Padre es compasivo. Y así como David, cada vez que mostramos compasión, nuestro carácter se fortalece. Al final tú piensas que estás dando, pero recibes más de ellos porque la forma, el momento, el escuchar sus historias de cómo pueden superar sus problemas. Mire, yo les he llevado a algunos jóvenes ahí a ese orfanato y cuando salen de allá, ¿saben qué me dicen? No tengo problemas, pastor. Mis problemas no son problemas comparados a ver niños de 23, 24, 25 que no pueden comer y tienen que cambiarles pañales y tienen que estar todo el día en silla de ruedas. Y a veces cuando tú vas, a veces algunos niños quieren bailar, jugar, que ríen, pero todos los días de su vida, mientras nosotros nos quejamos a veces de que podemos caminar, de que no nos pagan lo suficiente, ¿no? ¿Por qué cerraron el mall a las 10? Estoy enojado. ¿Qué problema, pastor, es esto? En verdad, a veces nos quejamos de cosas, ¿no? Y a veces no tenemos compasión. Versículo 8. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. El estima de las personas con discapacidad es muy bajo. La manera de verse, algunos ya en verdad no tienen problemas con esto, pero la gran mayoría, y a veces algunos caen en discapacidad, ¿sabían? Por un accidente de tránsito o de trabajo, muchos de ellos luchan con quitarse la vida y le dicen a sus familiares, soy un estorbo, mejor estaría muerto. Mefiboset se sentía igual, yo no valgo más que un perro muerto. Pero ahí viene la compasión. Y ahí viene algo más. ¿Saben qué se llama esto, hermanos? La gracia. La compasión es decirle, mira, vas a tener todo el dinero, pero te voy a dar algo más, te voy a dar algo más. ¿Sabes qué es la gracia, hermanos? Es recibir más de lo que merecemos. Algunas veces no entienden todavía muchas personas la gracia. Es por eso que les voy a explicar brevemente. En nuestro país nosotros tenemos que pagar servicios básicos. Uno es el agua, y cuando no pagas 2 meses te viene un recibo de color rojo. Y yo he tenido esos momentos donde por X razones me olvidé pagar el recibo de agua y justo lo encuentro al hombre enviado por Sedapar, y siempre son serios y no sé, ¿no? Ya vienen creo preparados así enojados y vienen y están por cortar y alguna vez le dije, no, ya voy a ir a pagar. Y hay algunos que dicen, no,
Usted se arregla con Sedapar, vaya a la tal avenida y forme su cola por 3, 4 horas, unas colas enormes y al final pague y tiene que pagar corte y después reposición. Pero por ahí me tocó una vez un hombre que dijo, ¿sabes qué? Le doy 2 horas. Si por ahí un cajero vaya, pague, yo voy a dar una vuelta y en 2 horas voy a ver el sistema. Si no está, le corto. Uy, dije, amén, arreglar 2 horas. Ahora yo les pregunto, ¿qué sería la justicia? ¿Qué sería lo justo? Que te corten. Es lo justo. Pero que me digan 2 horas, ¿qué sería? ¿La gracia? No, no sería la gracia. Compasión, misericordia, no te doy lo que mereces. ¿Sabes qué sería la gracia? Que este hombre venga y te diga, mira, te vamos a cortar el servicio. Y dice, perdón, la última vez que lo hago, no va a volver a pasar. Ah, ok. Por sus palabras que acaba de decir, no le voy a cobrar el agua por 10 años. Usted no va a pagar por 10 años y se gana en este momento un pasaje a Europa por 17 días en los mejores hoteles con desayuno incluido, pasajes ida y vuelta. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Ustedes qué harían? No existe, van a decir eso. Qué raro que está hablando. Eso sería la gracia. Cuando venimos a Dios, mira, lo justo sería que el ser humano pague toda una eternidad en el infierno. Eso sería lo justo. Pero la gracia es que Él te ofrece salvación. Él te vino a buscar. Él se hizo hombre y vivió como siervo y murió en tu lugar por tus pecados para darte salvación, perdón, para declararte justo y para hacerte coheredero con el Señor. Y lo más importante, vas a tener un lugar en su mesa, en la mesa del Rey de Reyes. Todos los días en la eternidad vas a sentarte en la mesa del Rey o vas a estar en su presencia. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Nada. Nada. Eso es gracia. Y aquel que desprecia esto, bueno, va a tener la justicia de Dios. ¿Qué sería loco, no? Y tonto decir, mire Señor, la verdad es que yo no quiero que usted me otorgue 10 años sin pagar, ni tampoco el pasaje, yo voy a pagar. Ustedes dirían, qué loco, estás tonto, mejor acepto. Pero igual es muchas personas que hoy rechazan la salvación. La religión no va a salvar, ni tampoco el creer en Dios. Es el arrepentirte de tus pecados y hacerle de Jesús tu Señor y Salvador de tu vida. Esto es lo que te va a otorgar el beneficio que tiene la gracia solamente en Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Dios los salvó. Los salvó. ¿Saben por qué? Por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. No es porque soy bueno voy a ser salvo, porque mira, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede agarrar y decir, mira, ya viene Navidad, así que Dios, yo di un chocolatito, un panetón, no está mal hacer esto, ¿no? Pero no te vas a presentar delante de Dios y decir, yo di un juguetito y ahora merezco el cielo. No, no mereces, porque la salvación no es un premio por las buenas cosas. Yo no le he hecho mal a nadie, yo siempre he pagado mis recibos y yo siempre he sido la mejor buena persona, el mejor buen vecino, el mejor buen papá, buen mamá. Pues el infierno va a estar lleno de buenas personas. Porque no es por obras, es por fe y obra en gracia. Tenemos que entender esto, hermanos. Tienes que creer, pero no creer, como que creo, ¿no? O sea, hay fe, lo que se llama la fiducia y el acento. O sea, yo creo en Dios. Si preguntamos el país, dicen, oye, tu país es creyente en Dios. Todos el Perú creen en Dios. Diré, sí, yo creo en Dios, yo creo en la Semana Santa. Ahora Jesucito viene el 25 y le ponemos en el nacimiento. Yo sí creo en Dios.
Pero esa creencia, esa fe no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la confianza absoluta en Dios. Yo siempre lo llamo esta fe nivel demonio, ¿no? Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Pues es fe nivel demonio. ¿Cuál es la diferencia entre el demonio entonces? Es que el demonio no puede confiar absolutamente en Dios. El demonio no se arrepiente, no le pide perdón a Dios. Pero tú cuando te arrepientes, le pides perdón y pones tu confianza absoluta en Dios, entonces Dios te salva por su gracia. Terminamos, versículo 9. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. 10. Te ordeno que cultives para él la tierra y lo guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos. Siba tenía 15 hijos, hermanos. Y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá ¿dónde? En mi mesa. Yo quisiera estar en esa mesa del rey, hermanos. No sé. ¿No te imaginas? Rocoto relleno, ají de gallina, no sé, un bife, término medio, 3/4. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué más? Tortita de chocolate, 3 leches, todo lo que querías ahí. ¿Se imaginan Mefiboset quizás comer comida podrida o de las sobras? Ahora en un lugar donde puede elegir, solo por gracia, hermanos. Versículo 11. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Todos los días tenían que ver. Si Mefiboset usaba sus canes, ya me olvidé ya, los canes, sus muletas, tenían que verlo en la mesa del rey. Todos los días iba a estar en la mesa del rey. Espectacular, hermanos, esta historia. Versículo 12. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo llamado Micaías. 13. Y terminamos. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba en la mesa del rey. Increíble, hermanos, pero vemos ese contraste. David, ahora una buena relación con Dios, trae el arca y dice: ahora quiero construir una casa. Cuando la relación con Dios se arregla, la relación con el prójimo, por consecuencia, se arregla. Él dice: ¿qué más voy a hacer por mi prójimo? Ahora yo te pregunto, ¿tu relación con Dios ya está bien? Ahora, ¿cómo está tu relación con tu prójimo? No puede haber coherencia si tú dices: yo estoy bien, amo a Diosito, Diosito es lo máximo, pero te estás peleando. Estás odiando a tu prójimo. Vamos a terminar con 3 conclusiones. La primera que hemos visto es que si estás en cargo o a cargo de autoridad o gobierno, recuerda actuar con justicia y rectitud. Número 2, debemos aprender a trabajar en equipo. Y número 3, nosotros fuimos como Mefiboset espiritualmente. Mas ahora tenemos un lugar asegurado en la mesa del Rey de Reyes, solo por su gracia inmerecida. Me llamaba la atención el versículo anterior, decía: como uno de los hijos del rey estaba sentado Mefiboset. Ese es el otro privilegio que Dios te otorga cuando eres salvo. Eres hijo. Es tremendo privilegio ser llamado hijo de Dios, hermanos. Pero ojo, no todos son hijos, porque son criaturas de Dios hasta que no se reconoce por derecho hijo. Es todo lo que el Señor hoy nos da. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si hoy tú ya eres... Señor, perdóname. Dilo con tus propias palabras: perdóname, Señor, me arrepiento.